Campistas, ¿cuál es la cosa más perturbadora, más extraña o directamente más aterradora que han vivido mientras acampaban en el bosque? En los años 90, antes de que todo el mundo tuviera teléfonos celulares, mi tropa de Girl Scouts estaba acampando en un parque estatal cuando una tormenta terrible atravesó la zona, con alertas importantes de inundación. Los guardaparques recorrieron frenéticamente cada campamento y evacuaron a todos hacia zonas más altas. A todos, es decir, excepto a nosotras y a los Boy Scouts del campamento de al lado. Nos fuimos a dormir con una lluvia ligera, pero nos despertamos en medio de la noche con las tiendas derrumbándose por la lluvia intensa y el agua subiendo rápidamente. Los Boy Scouts, ellos tenían entre 12 y 16 años, nosotras entre 7 y 9, nos ayudaron a guardar rápidamente nuestras cosas en los autos. Por desgracia, los caminos eran demasiado peligrosos para conducir, porque no podíamos ver qué tan profunda estaba el agua, y no sabíamos si alguna parte del camino había sido arrastrada. Abandonamos todos los vehículos y usamos el mapa que tenían los líderes Scout para encontrar algún lugar que no se fuera a inundar. A unos pocos kilómetros había cabañas en los árboles construidas alrededor de un árbol y elevadas a 5 metros del suelo. Se decidió que teníamos que movernos rápido, y esa era nuestra mejor opción. Los chicos mayores y los adultos cargaron a las niñas más pequeñas cuando quedó claro que el viento no las dejaba mantenerse en pie. El viento y la lluvia empaparon a todos hasta los huesos. Llegamos a las cabañas y los adultos entraron a la fuerza y tomaron los suministros de emergencia que había allí para sacar mantas térmicas. No había forma de encender un fuego porque no había leña. Había sido un año especialmente seco y estaba prohibido encender fogatas por el riesgo de provocar un incendio forestal. Recuerdo haber estado temblando durante horas, todas las niñas en medio de un montón en el suelo, con los chicos alrededor tratando de mantenernos calientes lo mejor posible. Uno de los chicos nos preguntó si conocíamos canciones de las Girl Scouts, o las canciones de campamento eran más cosa de las Girl Scouts que de los Boy Scouts, o simplemente nos estaban siguiendo la corriente. Cantamos todas las canciones que conocíamos, y los líderes nos enseñaron algunas más que ellos habían aprendido. En algún momento convencimos a los chicos de cantar a varias voces con nosotras. Llegó la mañana, la lluvia bajó a una llovizna ligera y apareció un guardaparques evaluando los daños en el parque. Nos encontró y enseguida fue a buscar ayuda. Regresaron con varios camiones y vehículos todoterreno y nos llevaron a un lugar donde había médicos para revisarnos. Fue pura suerte que ninguna de nosotras tuviera algo peor que escalofríos. Podría haber salido mucho peor de lo que salió, y tuvimos una suerte increíble de haber sobrevivido siquiera. Podríamos haber muerto fácilmente mientras dormíamos si la inundación hubiera llegado de golpe en vez de subir lentamente. Si los Boy Scouts no hubieran estado allí, nosotras, siendo tan pequeñas, no habríamos podido hacer la caminata hasta un lugar seguro. Si hubiéramos intentado conducir, la corriente nos habría arrastrado. Hace 2 años, mientras trabajaba plantando árboles desde un campamento en medio del monte en Saskatchewan, era la penúltima noche de la temporada y varios de nosotros nos habíamos quedado despiertos hasta muy tarde bebiendo alrededor del fuego. Después de que todos los demás se fueron a dormir, fui a mi tienda a buscar otra cerveza antes de apagar el fuego. Cuando estaba saliendo de la tienda, vi algo corriendo por el centro del campamento que definitivamente no era uno de los perros. Me metí otra vez en la tienda para agarrar una linterna y, cuando me incorporé de nuevo, había un oso negro mirándome fijamente, a no más de 1,5 metros de distancia. Corrí de vuelta hacia el fuego y esperé a que el oso hiciera algún movimiento. Por suerte, decidió no seguirme. Unos minutos después escuché al oso intentando meterse en nuestro contenedor de basura. Me acerqué con cuidado, sin una linterna, como un maldito personaje de película de terror, pero no podía ver al oso por ningún lado en la oscuridad casi total. Llegué justo al lado del contenedor, todavía sin señales del oso, e intenté volver a poner la tapa en su sitio. No fue hasta que el oso giró la cabeza y vi sus ojos que me di cuenta de que mi mano estaba a unos centímetros de una de sus patas traseras. Los dos, paralizados por el miedo, nos quedamos mirándonos lo que pareció una eternidad, aunque seguramente solo fueron segundos. Posiblemente fue el momento más increíble que he compartido con un animal. Podía ver la inteligencia en los ojos de ese oso, podía verlo evaluando la situación exactamente igual que yo. Sentí una conexión muy fuerte y, al final, una especie de entendimiento entre mamíferos. Después de ese largo momento, grité y él salió corriendo. Me quedé despierto hasta alrededor de las 5 de la mañana, ahuyentándolo cada media hora más o menos, antes de levantarme a las 7 de la mañana para el último día de la temporada. El año pasado, una amiga y yo hicimos un largo viaje por carretera a Nuevo México.
Acampamos durante casi todo el trayecto y nuestra primera noche de campamento la pasamos en el Bosque Nacional Jefferson, en un campamento de Virginia Occidental. Habíamos encontrado unos folletos de campamentos en una gasolinera y manejamos hasta un lugar llamado White Rocks Campground, que estaba a más de 40 kilómetros por un camino de tierra, subiendo hacia las montañas. Estábamos en medio de la nada. En el camino no vimos ningún auto, excepto una camioneta que venía detrás de nosotras desde hacía quizá 15 minutos, pero luego giró por otro camino. Pasamos junto a una enorme planta de carbón con un cartel que decía 62 días desde un incidente en el lugar. Las únicas personas que vimos durante el trayecto estaban al costado del camino de tierra, amontonadas alrededor de un recipiente de plástico que estaba en llamas. Todo era tan raro, pero estábamos tan emocionadas por ir de campamento y por hacer ese viaje que solo nos reíamos de lo extraño que era, en vez de preocuparnos por no tener señal de celular, o estar tan metidas en las montañas. Por fin llegamos al campamento y estaba completamente vacío. No se veía ni un solo auto ni una sola persona, y ese campamento tenía como 30 sitios. Recorrimos todos tratando de ver a alguien, pero cuando nos dimos cuenta de que solo estábamos nosotras, elegimos un sitio al azar y decidimos quedarnos. Nos bajamos del auto, nos quedamos allí paradas y simplemente escuchamos. El silencio era impactante. Me encanta estar en el bosque, nunca me había sentido asustada ni intimidada por estar ahí, pero esta vez se sentía completamente distinto. No se oían pájaros, solo un bosque espeso y silencioso. Era literalmente la bruja de Blair. Estaba oscureciendo muy rápido y decidimos encender un fuego y armar la tienda para intentar sentirnos más cómodas. Mi amiga se encargó de la tienda y yo del fuego. Mientras tratábamos de seguir con lo nuestro, las dos nos deteníamos a escuchar. Mi amiga incluso comentó que, si alguien se nos acercaba, al menos había hojas secas por todas partes y lo íbamos a escuchar venir. ¿Ves hacia dónde va esto? Pensé que solo nos estábamos asustando solas, pero realmente se sentía como si alguien nos estuviera observando. Fue la primera vez en mi vida que entendí lo que significa esa sensación. Tenía la piel erizada, quería irme, pero mantuve la calma por mi amiga. Después resultó que ella también estaba muriéndose de miedo por dentro, pero intentando mantener la calma igual. Por fin el fuego estaba encendido, la tienda armada y los sacos de dormir listos, y el sol ya se había puesto por completo. Sentadas juntas junto al fuego, la oscuridad parecía cerrarse tanto a nuestro alrededor que se sentía asfixiante. Mi amiga sacó un libro para leer en voz alta y hacernos sentir más cómodas. Mientras ella leía, yo agarraba mi linterna frontal y de vez en cuando la encendía para mirar a mi alrededor. Desde que habíamos entrado al campamento yo tenía la sensación de que había alguien allá afuera, en ese bosque. Estaba completamente oscuro, y nuestro fuego era como un faro. Mi amiga y yo decidimos, mejor vámonos a dormir. Nuestra idea era dormirnos rápido, levantar todo por la mañana e irnos de ahí. Apagamos el fuego, y yo decidí agarrar el único cuchillo que teníamos, que todavía estaba en el auto, y dejarlo a mi lado dentro de la tienda. Después de meternos en los sacos de dormir, mi amiga sacó el celular para ver si tenía señal. Nada todavía. Intentó llamar a su novio por si acaso, y recuerdo haber dicho en voz alta, aquí no tenemos señal, no va a funcionar. Nos quedamos ahí acostadas en silencio, mirando su teléfono mientras intentaba llamar, pero se cortó. Y si esa no fue la señal perfecta, de repente, como a unos 6 metros a la izquierda de nuestra tienda, se oyeron pasos. No eran pasos que fueran acercándose poco a poco, eran pasos como si alguien hubiera estado parado detrás del árbol junto a nuestra tienda y hubiera empezado a caminar hacia nosotras. Esas hojas secas estaban haciendo su trabajo. Nos quedamos heladas. Solo nos miramos con los ojos abiertos de par en par. Los pasos siguieron acercándose a la tienda, luego giraron y fueron hacia atrás unos cuantos metros, y después se detuvieron. Otra vez silencio. Eran pasos pesados, como de botas, con el mismo patrón de una persona caminando, no de un oso ni de un ciervo. Mi amiga agarró mi cuchillo, que estaba junto a mi saco, y tomó su linterna frontal. Abrió la tienda y salió, quedándose de pie frente a ella, con el cuchillo en la mano, mirando alrededor. Era una auténtica guerrera. Fueron quizá 45 segundos de silencio mientras escuchábamos por si había más pasos o voces. Yo podía ver la luz de su linterna moviéndose entre los árboles, pero no había nada. Volvió a meter la cabeza en la tienda y dijo, nos vamos de aquí ya mismo, y entonces, en tiempo récord, empacamos todas nuestras cosas en probablemente 10 minutos y salimos disparadas. Cuando lo pienso ahora, me sorprende cómo no perdimos la cabeza. Mantuvimos la calma mientras guardábamos todo, aunque por dentro estábamos gritando de terror.
Solo teníamos encendidas las linternas frontales y durante todo el tiempo que estuvimos recogiendo pensé que la gente de los cerros nos iba a agarrar y a arrastrar hacia la oscuridad y que estaríamos completamente indefensas si eso pasaba. No parecía real, quizá por eso estábamos casi completamente calmadas mientras guardábamos todo. Era como, no puede ser que esto esté pasando de verdad en nuestra primera noche de campamento, seguro solo nos estamos asustando solas. Yo seguía sintiendo que nos observaban, pero en cuanto terminamos salimos a toda velocidad. Y aquí es donde se confirmó lo de la gente de los cerros cazándonos. Cuando salimos del campamento, había 2 camionetas negras y sucias estacionadas al costado del camino, escondidas casi entre los árboles, aunque seguían siendo claramente visibles. Definitivamente no estaban ahí cuando habíamos entrado antes, y las casas habitadas más cercanas estaban a unos 24 kilómetros. No vimos a nadie cerca de ellas, pero no nos detuvimos a mirar. Llegamos a un motel y nos quedamos allí una noche, y le contamos la historia al dueño, que fue increíblemente amable y reconfortante, y hasta nos dio algo de dinero cuando nos fuimos a la mañana siguiente para que pudiéramos usarlo en otro motel si lo necesitábamos. Le prometí a ese hombre que le dejaría una buena reseña. Voy a recordar cada detalle de esa noche por el resto de mi vida. La sensación de que nos estaban observando, escuchar esos pasos tan cerca de repente, las camionetas negras. Unos amigos y yo fuimos a hacer una caminata por la tarde cuando nos perdimos de verdad y seguimos perdidos hasta pasada la medianoche. Éramos como 5 y solo teníamos una linterna que funcionaba. Estábamos en un sendero en una zona alta y con muchas colinas, desde donde se veía una gran extensión de terreno más abajo, y estábamos a punto de quedarnos allí quietos hasta el amanecer. Entonces, de repente, un auto apareció de la nada a unos 100 metros por debajo de nosotros. Vimos los faros y alcanzamos a distinguir que era una camioneta. Se detuvo con las luces todavía encendidas. Pensamos que quizá deberíamos bajar corriendo y hacerle señas para pedir ayuda, pero enseguida cambiamos de idea cuando escuchamos una especie de discusión o gritos que venían de la camioneta. Seguimos observando mientras intentábamos decidir por dónde bajar para pedir ayuda. De repente escuchamos un estallido fuerte y vimos un destello. Los gritos se detuvieron. Nos quedamos congelados y no teníamos idea de qué había pasado. Estábamos en absoluto silencio. Unos minutos después, una persona salió de la camioneta con una linterna, como si estuviera buscando algo alrededor. Todos nosotros, lo más silenciosos posible, nos levantamos y empezamos a caminar despacio y en silencio en dirección contraria, retrocediendo por donde habíamos venido y deseando que la persona con la linterna no terminara subiendo a nuestro sendero y encontrándonos. Terminamos caminando sin parar hasta el amanecer, completamente paranoicos, hasta que por fin dimos con una carretera y encontramos el camino de regreso. Hasta el día de hoy sigo sin tener idea de qué pasó allí. Mi esposa, mi perro y yo estábamos en el segundo día de una caminata de 80 kilómetros en el norte de Ontario. Armamos el campamento en una punta de tierra que se adentraba a unos 750 metros en un lago. Solo había una forma de entrar a esa punta y una forma de salir. Llevábamos escuchando lobos desde alrededor de las 9 de la noche. Nos fuimos a dormir a las 10 y los aullidos se oían cada vez más cerca. Entonces uno huyó justo detrás de nosotros, en el sendero que bajaba hacia la punta. Salí de la tienda y empecé a hacer mucho ruido para espantarlo. Esto normalmente funciona con los osos, con los que ya habíamos tenido muchos encuentros. No vi nada allí y tampoco escuché nada. Volví a acostarme e intenté aparentar seguridad para no asustar a mi esposa. Entonces ambos escuchamos algo afuera de la tienda. Mi perro estaba completamente en silencio, pero temblando. Abrí la tienda y vi a un lobo mirándome fijamente desde unos 4,5 metros de distancia. Agarré el spray para osos y apunté. No lo usé, pero de nuevo empecé a gritarle al lobo y di unos cuantos avances hacia él. Eso normalmente funciona cuando te enfrentas a un oso negro y no tienes escapatoria. Al lobo realmente no le importó mucho que yo estuviera ahí gritándole. Se quedó unos segundos y luego caminó con total calma hacia la línea de árboles, lo justo como para que ya no pudiera verlo. Encendí un fuego entre la tienda y el bosque, me quedé despierto toda la noche y mantuve la linterna frontal encendida todo el tiempo. Tuve que escuchar a 3 o 4 lobos aullándose entre sí toda la noche, más o menos cada 20 minutos. Estaban muy cerca, calculé que uno de ellos estaba a unos 40 metros. Estaba convencido de que iban a venir a llevarse a mi perro. Alrededor de las 6 de la mañana, varios empezaron a aullar todos juntos, mucho más que durante la noche, pero sonaban como 8 o 10 lobos. Esperamos hasta alrededor de las 8 de la mañana, recogimos todo y nos largamos de ahí. Estábamos a 35 kilómetros de distancia. Nos tomó 2 días llegar caminando y salimos en 6 horas.
Aproximadamente 1,5 horas después de empezar a salir, los lobos comenzaron a aullar otra vez detrás de nosotros. Nos estaban siguiendo mientras nos íbamos. Durante la caminata de regreso vimos una osa con 2 crías. Esto normalmente nos preocuparía un poco, pero en ese momento solo pensábamos quítate de mi camino de una vez. Mi esposa perdió todas las uñas de los pies por la caminata, y mi pobre perro terminó con una fuerte ansiedad por estar dentro de la tienda. Estaba acampando con 2 amigos de la universidad en medio de las montañas del condado de Trinity, en el extremo norte de California. No era un campamento establecido, solo un buen lugar a muchos kilómetros por un camino de tierra que salía de la carretera principal, la Ruta 299, que de por sí ya es bastante aislada. Puede que no hubiera ni una sola persona más en kilómetros a la redonda. Es una zona muy rural y agreste, y forma parte de una región donde se cultiva mucha marihuana de forma ilegal, lo que a veces puede hacer que sea peligrosa. Llegamos a ese lugar al final del día, un pequeño claro bonito junto a un arroyo, y armamos el campamento. Mientras estábamos sentados alrededor del fuego después de que anocheció, hablando como siempre, un animal grande salió de repente disparado entre los arbustos y pareció detenerse justo al borde del círculo de la fogata, pero luego no lo escuchamos irse, ni siquiera una rama quebrarse. Sin embargo, ya no estaba ahí, buscamos alrededor con nuestras luces. A los 3 nos pareció raro que el animal hubiera llegado haciendo tanto ruido, porque lo escuchamos acercarse durante varios segundos de puro "oh, no", pero que luego no hiciera ningún ruido perceptible al retirarse. Uno de mis amigos, que era algo así como local, dijo que creía que era un puma por esa razón. Un poco inquietante, pero bueno. Nos reímos, tomamos cerveza y al final nos fuimos a dormir, con un amigo y yo en una tienda para 2 personas y el otro, el local, que había crecido en el monte, en una tienda diminuta para una sola persona junto a la nuestra. Nos quedamos profundamente dormidos por al menos unas cuantas horas. De la nada, en medio de la noche, me desperté de golpe. Había pasos justo afuera de las tiendas. No sé por qué, pero sentí con mucha fuerza que no debía llamar a mi amigo de la otra tienda para comprobar si era él, aunque que hubiera salido a orinar habría sido la explicación más obvia. Había ido de campamento con ellos incontables veces. Y entonces, la persona que caminaba habló, y casi me hago encima. No era mi amigo, era simplemente un tipo cualquiera. Dio vueltas alrededor de nuestras tiendas durante los siguientes 5 minutos, diciendo, hola, hola. Lo repitió una y otra vez con una voz inquietantemente calmada y controlada. Recuerden que esto era en medio de la noche, perdidos en la nada absoluta. Tuve una intuición muy fuerte de quedarme completamente en silencio y esperar un ataque, y eso fue exactamente lo que hice, cuchillo en mano. Mi amigo, el que estaba en mi tienda, durmió durante todo aquello. El tipo raro se fue sin que se oyera ningún vehículo ni nada parecido, y de alguna manera terminó llegando el amanecer. Al día siguiente, lo primero que hice fue preguntarle a mi amigo de la tienda número 2 si había escuchado a ese tipo caminar alrededor. Si lo había escuchado, y tuvo el mismo instinto que yo. Mi otro amigo, que había estado durmiendo a mi lado, obviamente estaba confundido. Preguntó, ¿qué demonios? ¿Por qué no me despertaste? O sea, ¿habríamos ayudado al tipo o le habríamos dado una golpiza? No pude explicarlo, pero el otro amigo me apoyó enseguida. Dijo que había sido súper perturbador y que la manera en que ese tipo se movía y hablaba tenía una vibra muy rara. Ese amigo no era de asustarse ni tampoco el tipo de persona de la que esperarías que no enfrentara a alguien en una situación así que mi compañero de tienda simplemente lo dejó pasar y todos nos quedamos unos minutos asimilando lo absurdo y perturbador de lo que había pasado. Uno de los pequeños misterios de mi vida al que siempre vuelvo es que quería ese tipo y qué habría pasado si hubiéramos respondido o salido de golpe de nuestras tiendas. No es nada fácil salir de una tienda cerrada con cremallera de un salto, y quién sabe, quizá en este caso esa pequeña demora nos salvó la vida. Cuando era más joven, era el cumpleaños número 15 de mi mejor amiga. En vez de hacer una fiesta, su mamá le prometió dejarla ir de campamento sin padres con algunas de sus amigas. Me invitó a mí y a otras 2 amigas nuestras, pero ambas cancelaron a último momento. Eso hizo que solo quedáramos mi mejor amiga y yo, solas en el bosque. No era un camping ni nada parecido, solo un bosque grande a unos 16 kilómetros de distancia. Armamos el campamento y, al final, cayó la noche. Después de quedarnos dormidas, horas más tarde mi amiga me sacudió para despertarme en medio de la noche. Me incorporé de golpe y ella me tapó la boca con una mano antes de que pudiera preguntarle qué pasaba. Luego señaló hacia un costado de la tienda. El interior de la tienda estaba iluminado por la linterna eléctrica que habíamos dejado encendida durante la noche, y afuera se veía claramente la silueta de una figura de pie.
No nos atrevimos a movernos ni a estirarnos hacia el otro lado de la tienda para agarrar los teléfonos, por miedo a hacer ruido. Nos quedamos completamente paralizadas del terror, llorando en silencio mientras empezábamos a escuchar la respiración lenta y profunda de un hombre. Pensé que iba a morir esa noche. Lo único que hice fue rezar en mi mente para que me dejaran vivir hasta ver el día siguiente. No sé cuánto tiempo estuvo ahí. Se sintieron como 20 minutos, pero pudo haber sido mucho menos. Simplemente se movió y comenzó a alejarse caminando. En cuanto sus pasos parecieron estar lo bastante lejos, me lancé a agarrar mi teléfono y le envié un mensaje a mi mamá para que llamara al 911. Eran las 3 de la mañana y no dormimos el resto de la noche. Tal vez solo estábamos paranoicas, pero siempre me voy a preguntar qué podría haber hecho. La peor parte fue que, después de que llegó la policía y nos interrogó, revisaron el bosque buscando al hombre y no encontraron nada, pero en el suelo descubrieron una bolsa de basura grande a unos 40 metros de distancia. Semanas después supimos que la bolsa estaba llena de ropa interior de mujer y uñas. La policía hizo pruebas forenses de ADN, pero no apareció nada, y nunca sabremos quién era ese hombre ni de dónde salió esa bolsa de basura. Ahora sufro de ansiedad extrema y paranoia, y nunca más he vuelto a ir de campamento. Pero cuando tenía unos 7 años, nos mudamos de Inglaterra a Sudáfrica. La escuela empezaba en una época diferente del año, así que hicimos un viaje de campamento de 3 meses por Malawi, Botsuana, Zimbabue y Mozambique con mi familia y unos amigos de la familia. Lo más aterrador probablemente fue en Botsuana, en medio del Kalahari. Estábamos viendo leones desde el techo de nuestro Land Rover al atardecer. Empezaron a perseguirnos, así que nos fuimos conduciendo de regreso hacia el campamento, que estaba a unos 10 kilómetros. Esa noche, mi hermana y yo estábamos dormidas en la tienda, mientras los adultos seguían despiertos. Una de las mujeres estaba afuera, en el baño improvisado del campamento, una pala y una silla de camping con un agujero. Estaba rodeada por esos mismos leones que habíamos visto antes. Los leones se fueron y ella logró volver al campamento, aterrorizada, pero viva. Poco después, toda la manada pasó por el campamento. Mi mamá se lanzó dentro de la tienda para evitar que saliéramos caminando afuera. La pareja británica se escondió en el Land Rover, mientras mi papá y mi padrino se subieron arriba, golpeando ollas, haciendo ruido y apuntándoles con reflectores. Al final se fueron, pero todavía recuerdo los sonidos a solo unos centímetros de mí. Los leones olfateando el exterior de la tienda, separados por apenas unos milímetros de lona y estando a 40 o más kilómetros de cualquier ayuda. Fue bastante aterrador. Los leones también se llevaron la bolsa de nuestra tienda, pero la encontramos tirada en el camino cuando salimos del parque. Esta no es mi historia, es la de mi papá. Mi papá y mis abuelos estaban acampando cerca del lago Tahoe, y durante todo el día mi abuelo decía que sentía que los estaban observando. Mi abuelo describía una sensación general de que simplemente algo no estaba bien. Esa noche habían hecho una gran fogata y se habían metido en sus tiendas cuando empezaron a escuchar todos esos ruidos extraños. Lo describieron como el aullido de un lobo, pero como si fuera 10 veces más profundo. Mi abuelo decidió que lo mejor sería mantener el fuego encendido toda la noche. Se quedó despierto toda la noche para proteger a su familia y por miedo. Alrededor de las 3:45 dijo que abrió la entrada de la tienda y miró afuera para ver lo que, según él, fue la cosa más aterradora que había visto en su vida. Una gran figura humanoide negra caminando en círculos alrededor del fuego. Esa cosa no tenía rasgos distinguibles, salvo un enorme par de ojos amarillos. Justo entonces, mi abuelo dijo que un olor horrible llenó el aire, como si algo hubiera estado pudriéndose durante más de 8 años. Lo último que vio antes de volver a meterse en la tienda fue a la figura regresando al bosque, y vio a otras 3 figuras exactamente iguales esperándola. Mi abuelo cargó su arma y dice que no pasó nada más, y se fueron al día siguiente. Esta historia todavía me da pesadillas hoy. Cuando tenía unos 14 años, estaba cazando con mi papá y mis hermanos. Mi hermano mayor ya tenía un ciervo colgado y nos estábamos acomodando en la tienda para pasar la noche. En un momento de la noche, algo empezó a hacer mucho ruido afuera. Había un grupo más abajo en el camino que tenía algunos perros, así que simplemente asumimos que era eso. En un momento incluso estaba rozando nuestra tienda, así que mi papá decidió darle un codazo con toda su fuerza. Salió corriendo y nosotros volvimos a dormir. A la mañana siguiente, el ciervo de mi hermano había desaparecido. La zona alrededor del árbol del que colgaba y de nuestra tienda estaba cubierta de huellas de oso. Unos 5 años después, estaba cazando alces con mi tío y algunos de sus amigos. Uno de esos días fui de cacería con su amigo Tyler. Tyler abatió un alce unos 30 minutos antes de que oscureciera. Llegamos hasta él y,
mientras lo estábamos limpiando, empezamos a escuchar a los lobos aullando a lo lejos, cada vez más cerca. Con cada minuto que pasaba, el olor a muerte se volvía más intenso, el cielo se oscurecía más y los lobos se acercaban. Ya era de noche. Lo único que podía ver era lo que quedaba directamente dentro del haz de mi pequeña linterna y de la luz en la visera de la gorra de Tador, mientras él trabajaba en el alce tan rápido como podía y yo vigilaba a los lobos. Estábamos rodeados. No sé cuántos había. Se sentían como docenas, aunque probablemente solo eran unos pocos. Podía escucharlos correr en círculos a nuestro alrededor y lanzarse aullidos entre ellos. A veces lograba verlos con la luz y al instante desaparecían. De vez en cuando, uno se atrevía a acercarse a pocos metros e intentaba llevarse un pedazo del alce. Por fin terminamos de limpiar el alce y dejamos lo que llamamos el círculo de olor alrededor del animal para mantenerlo lo más seguro posible. Y entonces solo quedaba una caminata de 4,8 kilómetros de regreso al campamento, completamente cubiertos de rojo y con los lobos siguiéndonos. Sin duda, fue la experiencia más aterradora de mi vida. No es súper perturbador, pero aquí va. Una vez fui de campamento con mis padres, mi hermano y casi toda la familia del lado de mi mamá, así que éramos un grupo grande. Esto fue en algún lugar de Merced, California, y estuvimos allí creo que 4 días. Mi primo era quien siempre reservaba las zonas, así que eligió esta porque había un pequeño lago donde los niños podían nadar y era un lugar bonito. Estábamos justo al lado del estacionamiento y había una tienda y baño cerca, así que era genial. Lo que no mencionó fue que estábamos frente a un cementerio. Todo estuvo bien hasta la segunda noche. Estaba oscureciendo y nos estábamos preparando para encender una fogata cuando el hijo de mi prima, de unos 4 años, empezó a correr hacia el estacionamiento. Mi papá lo ve y nota que no había ningún adulto vigilándolo, así que va tras él. Mi papá le pregunta por qué está corriendo y el niño dice que está intentando atrapar la pelota. Entonces mi papá empieza a buscar una pelota y no encuentra nada, y sigue pidiéndole al niño que le señale la pelota porque él no puede verla. Entonces el niño le dice que la pelota se movió y va tras ella, y ahí es cuando mi papá se asusta porque claramente el niño estaba persiguiendo una pelota invisible. Estaba corriendo hacia el cementerio y mi papá lo agarra y lo lleva de vuelta, pero no dice nada porque piensa que seguramente solo son cosas de niños. A la noche siguiente pasó lo mismo, pero esta vez en dirección al lago, y la misma historia. Esta vez dijo que había un niño que seguía pateándola hacia ese lado. Mi papá se lo dice a mi prima y ella le pregunta al niño, pero de repente él se niega a hablar y actúa como si nada hubiera pasado. Se olvidan del tema hasta el día siguiente, cuando apenas empezó a oscurecer este niño comenzó a gritar y a esconder la cara contra su mamá. Ella le pregunta qué le pasa y él no para de señalar algo y gritar. No dejaba de esconderse y cada vez que levantaba la vista seguía gritando y llorando. El niño estaba aterrorizado por alguna razón y no salió de la tienda por el resto de la noche. No teníamos idea de qué fue lo que vio, pero les pasaron otras cosas a otros miembros del grupo y decidimos irnos a la mañana siguiente. Crecí acampando en una isla en particular de Carolina del Sur. Mi familia pasaba semanas enteras allí e íbamos durante todo el año. Conocía los bosques que bordeaban la playa como la palma de mi mano, esto es importante. Un verano vino conmigo mi mejor amiga. Ella tenía 16 años y yo 15. Nunca había acampado y yo había acampado por todo el sureste de Estados Unidos y era de las que aman la vida al aire libre. Una mañana nos despertamos muy temprano y decidimos bajar a la playa para ver el amanecer sin despertar a mis padres. Íbamos caminando por la playa cuando un hombre apareció cruzando las dunas. Tendría unos 40 y tantos años, llevaba pantalones cortos y camiseta, con un cuchillo sujeto al cinturón. Eso no era raro, es el sur. Tenía ese aspecto campirano. No era un turista de ciudad que estaba de vacaciones. Nos dijo buenos días, le respondimos y seguimos caminando. Unos minutos después miré hacia atrás y noté que venía caminando detrás de nosotras. Al principio pensé, bueno, él también solo está caminando por la playa. Unos minutos después noté que estaba más cerca, y siguió pasando. Al final le dije algo a mi amiga y empezamos a caminar más rápido. Noté que él mantenía el ritmo. Finalmente me di cuenta de que nos estaba alcanzando y le dije a mi amiga, sigue caminando, cuando yo gire a la derecha sígueme. Vamos a cortar por el bosque para alejarnos. Yo sabía que estábamos en un punto donde, si cruzábamos por el bosque, saldríamos en la estación de guardabosques con personal. En ese momento me di cuenta de que de verdad venía hacia nosotras, la agarré de la mano y salimos corriendo. Giramos bruscamente a la derecha hacia el bosque y mi amiga estaba entrando en pánico. No deberíamos meternos en el bosque, no deberíamos. Y yo estaba como, pues no hay nadie en la maldita playa y necesitamos a un maldito adulto.
Corrimos a toda velocidad por el bosque, yo tomaba todos los atajos que conocía y me agachaba para pasar por debajo de todo lo que encontraba, y podía escuchar a ese maldito tipo abriéndose paso también por el bosque. Salimos de golpe cerca de la estación de guardabosques y empecé a gritar con todas mis fuerzas. Salió un guardabosques. El bosque detrás de nosotras se había quedado en silencio y el tipo nunca apareció. Saqué dos cosas de esto. 1. Ese tipo definitivamente estaba tramando algo. 2. Meterme en un denso bosque de agua salada quizá fue la cosa más arriesgada que he hecho en mi vida.